página 19 de 262. El colapso de las sociedades complejas, por Joseph A. Tainter, 1988. Continuación del capítulo 1. Introducción. 1.4 La civilización Harappa. La civilización Harappa, o del Valle del Indo, existió en el noroeste de la India quizás desde el año 2400 a.C. Al parecer, estaba dominada por dos ciudades importantes, Mohenjo-Daro en el valle central del Indo y Harappa río arriba. Ambas se establecieron según diseños similares, una ciudadela fortificada en el lado occidental, con edificios cívicos y religiosos, y una zona urbana más baja, con calles estandarizadas en cuadrícula y sistemas de drenaje y eliminación de desechos. Había muchos centros más pequeños, algunos con el mismo diseño básico. Los puertos marítimos controlaban la línea costera por encima y por debajo del Indo. Esta civilización alfabetizada muestra un sorprendente grado de uniformidad a través del tiempo y el espacio en cerámica, adornos, ladrillos, armas, instrumentos de bronce y piedra, sellos y planificación cívica. Ambos yacimientos importantes contaban con inmensos graneros. La impresión que se tiene es la de una sociedad altamente centralizada en la que el Estado controlaba muchas facetas de la vida cotidiana, la molienda de cereales, la fabricación de ladrillos y la producción masiva de cerámica, la obtención de leña y la construcción de viviendas. Sin embargo, hacia el año 1750 a.C., esta uniformidad regional y el control centralizado se habían roto. En los centros urbanos, la estandarización de las fachadas de las calles disminuyó, la albañilería era menos cuidadosa, los ladrillos de los edificios más antiguos se reutilizaban en otros nuevos y más prácticos, y los edificios más antiguos se subdividieron. Por primera vez, se construyeron hornos de cerámica dentro de las murallas de la ciudad. El arte expresivo se volvió más sencillo. Se ocultaron montones de joyas. Grupos de cadáveres insepultos quedaron tirados en las calles. En algunos centros, la ocupación de Harappa fue seguida por gente que vivía entre las ruinas en chozas endebles, aparentemente después del colapso total de la autoridad civil. Con el tiempo, también estos pasaron a la historia. Mesopotamia. Mesopotamia se considera característicamente el corazón, el centro de origen de la civilización y la sociedad urbana. Muestra una historia de ascensos y descensos políticos que proporciona muchos ejemplos de colapso. A partir de las ciudades-estado en competencia de principios del tercer milenio a.C., Sargón de Akkad desarrolló el primer imperio mesopotámico, aproximadamente 2350-2150 a.C. Su caída unos 200 años después de su establecimiento fue presagiada por una serie de rebeliones en las ciudades-estado sometidas. A continuación, siguió un periodo de descentralización en el sur de Mesopotamia. El siguiente periodo de hegemonía regional lo estableció la tercera dinastía de Ur, aproximadamente 2100-2000 a.C., que creó una vasta burocracia regional para recaudar impuestos y tributos. La tercera dinastía de Ur fomentó la expansión del sistema de irrigación y el crecimiento de la población y los asentamientos. Este intento de maximizar el poder económico y político condujo a un rápido colapso, con consecuencias desastrosas para el sur de Mesopotamia. Durante el siguiente milenio, aproximadamente, hubo una reducción del 40% en el número de asentamientos y una reducción del 77% en el área poblada. El poder político se trasladó al norte, a Babilonia. El imperio establecido por Hammurabi, aproximadamente 1792-1750 a.C., no sobrevivió a la muerte de su hijo, Samsu-iluna, fallecido alrededor de 1712 a.C. 4 reyes sucesivos gobernaron un reino muy reducido, hasta que los hititas acabaron con la dinastía.
En parte de manera simultánea, los asirios establecieron rutas comerciales muy extendidas en el periodo comprendido entre 1920 y 1780 a.C. y luego se derrumbaron. Los asirios disfrutaron de un resurgimiento político en el siglo XVI a.C. y luego de nuevo entre los siglos IX y VII. En esta última era, mantuvieron un vasto imperio en gran parte del cercano Oriente, solo para perder la mayoría de estas dependencias y sufrir la derrota a manos de los medos en 614 a.C. Las instituciones sociales y políticas asirias desaparecieron después. Después de un breve resurgimiento por parte de Babilonia, que terminó con Ciro el Grande, Mesopotamia se incorporó a sucesivos imperios del cercano Oriente de tamaño y durabilidad variables, Aqueménida, Seleucida, Parto, Sasánida e Islámico. Hubo un aumento irregular pero en gran medida sostenido de la escala y la complejidad del régimen agrícola, de la densidad de población y de la construcción de ciudades. Sin embargo, en algún momento entre los siglos VII y X después de Cristo, se produjo un importante derrumbe del aluvión mesopotámico. En los siglos XI o XII después de Cristo, la superficie ocupada total se había reducido a solo un 6% de su nivel de 500 años antes. La población descendió al nivel más bajo en 5 milenios. Los recursos estatales disminuyeron precipitadamente. En muchas zonas estratégicas y otrora prósperas, se produjeron pérdidas de ingresos fiscales del 90% o más en menos de una vida. La gente se rebeló y el campo se volvió ingobernable. A principios del siglo X, los aliviaderos estaban casi todos confinados en las inmediaciones de Bagdad. Como se describe en la cita que encabeza este capítulo, la base de la vida urbana en quizás 10.000 kilómetros cuadrados del corazón de Mesopotamia quedó eliminada durante siglos. Hasta la era moderna, la región estaba ocupada principalmente por nómadas. El antiguo reino egipcio. La unificación del Alto y el Bajo Egipto suele remontarse a la primera dinastía, alrededor del 3100 a.C. Este acontecimiento siempre se ha considerado un hito en la historia política. El antiguo reino egipcio era un sistema político muy centralizado encabezado por un líder con autoridad sobrenatural cualificada. El gobierno se basaba en una burocracia alfabetizada y organizada jerárquicamente. Disfrutaba de unos ingresos permanentes sustanciales procedentes de las tierras de la corona, disponía de grandes reservas de mano de obra y prácticamente monopolizaba algunos materiales vitales y artículos de lujo importados. Este gobierno, a su vez, mejoraba las capacidades productivas, proporcionaba administración y expansión exterior y mantenía relaciones sobrenaturales. Sin embargo, a medida que se desarrollaba el antiguo reino, se hizo difícil asegurar el control efectivo de las provincias, que empezaron a mostrar fuertes características feudales. La autoridad política del gobernante parece haber disminuido, mientras que el poder de los funcionarios provinciales y la riqueza de la nobleza administrativa aumentaron. Las tierras de la corona se subdividieron. El establecimiento de dotaciones funerarias exentas de impuestos disminuyó los recursos reales. Y, sin embargo, estos acontecimientos coincidieron con una inmensa construcción a expensas del rey. El último gobernante de la sexta dinastía, Ciops II, construyó un magnífico monumento funerario incluso cuando el poder declinante de la familia real se sintió agudamente al final de su reinado. Con el final de la sexta dinastía en 2181 a.C., el imperio antiguo se derrumbó. A partir de la séptima dinastía hubo un periodo de conflictos, uno de los episodios más oscuros de la historia egipcia. En el primer periodo intermedio, la centralización nacional se derrumbó y fue reemplazada por una serie de entidades políticas independientes y semi-independientes. Hubo muchos gobernantes y reinados generalmente cortos. Las tumbas reales se volvieron menos elaboradas.
Los registros contemporáneos son pocos, pero los que existen indican una ruptura del orden. Hubo conflictos entre distritos, saqueos, matanzas, revoluciones y anarquía social, e incursiones en el delta. Se saquearon tumbas, se vistió a las mujeres reales con harapos y se insultó a los funcionarios. Los campesinos llevaban escudos mientras cultivaban sus campos. El comercio exterior cayó, las hambrunas volvieron a aparecer y la esperanza de vida se redujo. Con la 11ª dinastía, a partir de 2131 a.C., se empezó a restaurar el orden y la unidad. Se estableció el Reino Medio. Sin embargo, la independencia local y regional no se suprimió por completo hasta alrededor de 1870 a.C. El Imperio hitita. Los hititas son un pueblo poco conocido de Anatolia, cuya historia política comienza alrededor de 1792 a.C., con las conquistas de Anita. A lo largo de los siglos siguientes, la fortuna de los hititas subió y bajó. Los episodios de conquista y expansión se intercalaron con periodos de defensa y desintegración. Durante los últimos tiempos, los ejércitos hititas sufrieron reveses, se perdieron provincias y las tribus cascas saquearon y quemaron las ciudades de la patria. Incluso la capital hitita, Katusa, cayó en manos de los casca. El gran gobernante Suppiluliumas restauró la posición hitita después de su ascenso al trono alrededor de 1380 a.C. En este reinado y los siguientes, el imperio se estableció firmemente en Anatolia y Siria. En Siria, los hititas lucharon con éxito por la dominación con Egipto, y firmaron un tratado con Ramsés en 1284 a.C. A principios del siglo XIII a.C., los hititas estaban en el apogeo de su poder. Su imperio incluía la mayor parte de Anatolia, Siria y Chipre. Los hititas y los egipcios eran las dos principales potencias de la región. Sin embargo, los recursos de este imperio estaban en tensión. Aunque las relaciones con Egipto seguían siendo pacíficas, los hititas encontraron problemas en casi todas las direcciones, incluidos los asirios al sureste, las tribus casca al este y pueblos poco conocidos en el oeste de Asia Menor y Chipre. Hacia finales del siglo XIII a.C. sus registros escritos declinan y finalmente cesan por completo. Cuando el imperio hitita colapsó, una catástrofe de gran magnitud, pero de forma incierta se apoderó de la región. Se encuentran constantemente yacimientos excavados en Anatolia y Siria que se quemaron en esa época. La civilización hitita colapsó con el imperio. La vida de la meseta central de Anatolia, después de aproximadamente 1204 a.C., se vio alterada durante un siglo o más. La zona dejó de sostener asentamientos urbanos y parece haber estado escasamente poblada o utilizada por nómadas. Cuando surgió un nuevo imperio en la región entre los siglos XII y IX a.C., era frigio y no guardaba ninguna relación con el de los hititas. Página 22 de 262.